5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy me gustaría platicarles un poquito acerca de los procesos terapéuticos y de cómo han ido evolucionando, por lo menos en mi práctica, a lo largo de los últimos años. Como ustedes probablemente saben, y si no, pues bueno, les invito a echarle un ojo a los episodios anteriores del podcast. Justamente el primer episodio del podcast, después de la parte de introducción, habla de mitos y realidades de los procesos terapéuticos, que en ese momento me parecía interesante marcar como estas diferencias de lo que algunas personas tienen la noción de qué es y de qué no es la terapia. Sin duda alguna, lo estoy hablando a partir de la forma en la que tal vez yo imparto terapia, pero también de las formas en las que me he visto envuelta yo como paciente de terapia y otras pacientes me han llegado u otros pacientes me han llegado a referir y pues a final de cuentas todo el mundo que hay detrás de esta bonita práctica que tiene que ver con el autoconocimiento, la introspección y las conversaciones honestas. Entonces, justamente hablando de estos tres temas, me gustaría plantear más o menos por qué funciona la terapia o desde dónde funciona. Me queda claro que es una cuestión meramente cualitativa y como es intangible y como no es medible del todo, entonces de pronto es un poquito complejo considerar cuándo es momento de ir a terapia, cuándo es momento de soltar la terapia, cuándo me está sirviendo y cuándo no me está sirviendo, porque a final de cuentas, como ya lo sabemos, los procesos que van de la mano de asuntos etéreos o existenciales o poco constatables, porque a final de cuentas no hay un número así como en la glucosa que te diga que estás alto o bajo, no hay algo que te aclare del todo cómo es que te encuentras a nivel autoestima, a nivel inteligencia emocional, a nivel relaciones, más que indicadores internos. De hecho, también tengo un episodio que se llama Indicadores de sanación, que creo que puede ser bastante valioso como para percibir cómo me encuentro en este momento. Entonces, dicho esto, lo que ocurre es que hace unas semanas se me acerca una paciente por primera vez porque alguien tuvo el atino de referirla conmigo porque en ese momento la estaba pasando muy mal. Y entonces entró a terapia como diciendo así como, hola, mucho gusto, la primera vez que estoy aquí, no sé qué hacer, ¿no? Y me pareció bien interesante porque a final de cuentas creo que muchos pudieran sentirse vulnerables o avergonzados, incluso déjenme decir con mucho respeto la palabra torpes, ¿no? En qué se hace, cómo funciona, cómo lo hago bien, cómo lo hago mal, en un mundo que está constantemente definido por las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal, de pronto es cómo lo hago bien en terapia. Y entonces, a mí me parece bien importante como marcar ciertas diferentes fases tal vez de cómo se supone que tendría que funcionar la terapia para el paciente y también de cuáles son las diferentes características que me parece desde mi punto de vista muy personal que tendrían que cubrirse de parte del terapeuta para que el paciente o la paciente se sienta pues cada vez un poquito mejor. Empezaría con la frase bellísima que escuché algún día en un podcast de Se Regalan Dudas. Honestamente no recuerdo el nombre del autor de esta frase, pero me pareció bellísima. Decía que la terapia no te ayuda a sentirte mejor, sino a ser mejor sintiendo. Y yo empezaría por ahí, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo la parte de sentir, que estamos tan llenos de pronto de ideas, de nociones de cómo tienen que ser las cosas, que ese momento en donde ya nos toca realmente decir cómo me siento, entonces empiezo a decir lo que pienso acerca de lo que me está pasando. Y esto me cuesta mucho trabajo enlazarlo de pronto en pacientes porque pareciera que hay un dolor muy profundo en el cuerpo, que hay nociones muy complejas de cómo estamos viviendo las cosas y que se vuelve un poquito más fácil dialogar y dialogar y dialogar al respecto antes de irnos un poquito a la emoción y aceptarnos en ese estado. El estado de vulnerabilidad, el estado en donde tú te sientes en riesgo, en exposición, en una situación incómoda, es, híjole, una sensación espantosa, ¿no? Uno quiere salirse de ella lo más rápido posible y por eso muchas veces llegar a terapia es como, no mames, ahora voy a pagar para que me pongan en ese lugar. Me parece no un trato que yo quiera cerrar, ¿no? Y creo que a final de cuentas lo que tenemos que asumir es que no evidencies o que no expreses o que no conectes con tus emociones no las va a hacer desaparecer. Entonces creo que en el camino que con una manera un poquito más ágil y acompañada podamos tocar qué está pasando dentro de nuestro ser, sería valiosísimo. Esto me lleva a una segunda parte que tiene que ver con que en ocasiones cuando estamos en esta parte de sentir, ¿no?
ya empiezo a contactar con lo que estoy sintiendo y cuando escucho lo que estoy sintiendo, le pongo un juicio acerca de si es lo correcto o es lo incorrecto sentir con respecto al momento en el que me encuentro. Y entonces muchas personas de pronto dicen, sé que no me debería de sentir así, sé que lo que voy a decir está horrible, sé que esto no es lo correcto, pero me siento de esta manera y tal. Y entonces otro camino importante en terapia es aprender a decir, pues mira, esto que sientes, más allá de que sea correcto, más allá de que sea lo que deberías de sentir, en el fondo es lo que hay. Y creo que es muy útil tener un espacio en donde una persona que no te está juzgando te pueda escuchar para que tú te escuches. En realidad los terapeutas solamente funcionamos un poquito como espejo, ¿no? Como este sounding board, ¿no? Este espacio en donde pueda haber una resonancia entre tus palabras, tus sentimientos de ti contigo. Sin duda alguna hay una parte de guía y una parte de información que es útil, que ya les platicaré en un momento más de los terapeutas, pero bueno, una parte esencial es de pronto solo repetir, ¿no? A mí me parece muy curioso cómo hay ocasiones en donde llegan personas a terapia, ya sea de primeras veces o que ya tienen un largo proceso y traen una verborrea enorme porque tienen muchas ganas de contar muchas cosas para que mi terapeuta entienda muy bien qué es lo que está pasando, porque hay una serie de detalles importantísimos de los cuales hay que tomar nota y entonces te quieren contar muchísimo y cuando hay esa necesidad un poquito más de intervención en crisis o de ansiedad por contar los hechos como ocurrieron, a mí me gusta mucho buscar guardar silencio y solamente tratar de ir tomando nota, ya sea mental o física, de lo que la persona me está narrando. De pronto, cuando la persona guarda silencio, lo único que puedo hacer es decirle, oye, me estás diciendo que pasó esto y que luego llegó tal persona que creíste que en realidad iba a funcionar de una manera diferente, pero funcionó de esta otra. Al ver que esta persona funcionó así, entonces tú lograste acceder a tal otra información y esa información te hizo darte cuenta de esto. ¿Cómo lo escuchas? Y de pronto la persona simplemente con la devolución de la historia es como, no, pues que qué incongruencia, ¿no? O no, pues que no tiene nada que ver lo que te estoy contando una cosa con la otra. O no, pues que tal vez a esta persona ya la perdoné o tal vez con esta persona estoy bien enojada, ¿no? De pronto es simplemente aprender a escuchar en voz alta lo que traemos en la cabeza. Un tip terapéutico que les doy muy comúnmente a mis pacientes es que si hablamos de estructura y de orden, lo más caótico en este sentido es el pensamiento, lo semiestructurado o semicaótico, depende de cómo lo queramos ver, es el habla y lo más estructurado la escritura. Entonces, cuando de pronto traemos una idea que nos está dando muchas vueltas, por ahí tengo el episodio de rumiar y procrastinar en donde hablo como de estos ciclos repetidos de pensamientos que no están tomando un rumbo como tal, pues sí, es porque el cerebro en realidad no está hecho, sus procesos cognitivos, cognitivo viene de conocer, o sea, de conocer y de aprender, ¿no? No están hechos para funcionar en un carril y solamente ser así como un canal y una guía, sino que vienen diferentes ideas, van funcionando de una manera dinámica y entonces mientras piensas en una cosa te lleva a la otra y esa otra te lleva a accionar en algo y tal y se vuelve muy complejo darles cauce. Entonces, en el momento que lo podemos poner en palabras en terapia, se vuelve muy útil de alguna manera escucharlo con un poquito más de dirección. Aquí también se vuelve bien interesante que cuando conectamos un tema con otro, según ciertas corrientes terapéuticas, pues tienen que ver una cosa con la otra a pesar de que pareciera que estamos cambiando brutalmente de tema, ¿no? Y por último, si lo logramos hacer de una manera escrita, yo tengo por aquí mis pizarrones de que les robé a mis hijas, ¿no? Para de alguna manera armar mapas mentales o cierta como línea de relaciones o tal vez la repetición de determinada palabra o determinada emoción, de pronto cuando ya lo concretamos de una manera tan tangible, a la persona le da mucha claridad. La gran mayoría de las veces cuando una persona llega a terapia confundida, confundida porque tiene la noción de que pues ahora sí ya no le están entendiendo a la vida, ¿no? Y esto por supuesto pasa cíclicamente, que esa sería otra característica importante de la terapia. La terapia es para todos, la terapia es para todo el tiempo. Mi respuesta es depende, ¿no? ¿Por qué? Porque filósofa, porque psicóloga. Em, la terapia es para cualquiera, sí, cualquier tipo de terapia, depende del momento en el que te encuentras, depende de lo que estás buscando. Me parece que expresar continuamente lo que está pasando dentro de nosotros es indiscutiblemente necesario para cualquier persona. Sin embargo, habemos personas que tenemos el enorme privilegio de tener a nuestros terapeutas voluntarios, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, en tal vez colegas y demás con quienes podemos expresarnos. Y ahí hay una válvula de escape que favorece muchísimo la parte de la contención emocional
emocional y que de alguna manera nos ayude a ir liberando un poquito de esas emociones y de esas sensaciones para no estar acumulando todo esto. Yo digo que es de una manera muy simple y muy lógica, como lo puede llegar a ser el dentista, como lo puede llegar a ser cortarte el pelo o como lo puede llegar a ser impermeabilizar el techo de tu casa o irle a dar mantenimiento al coche, ¿no? Necesitamos continuamente estar dándole una limpieza para que todo esto que de pronto se empieza a oxidar, se le empieza a llenar el cochambre a la cabeza y al corazón, por supuesto, ¿no? Hay una manera sutil y cómoda de poquito a poquito ir encontrando la manera de expresarse. Ahora, cuando digo cómoda, me refiero a que después de haber expresado esto que estamos sintiendo, de pronto hay una sensación de aliviane muy cañona, ¿no? De un aligeramiento de aquella pesadez que de pronto cargamos en, insisto, la mente y en el corazón y puede ayudarnos a liberar mucho. Insisto que habemos personas muy privilegiadas que tenemos esta oportunidad de expresar lo que sentimos con personas cercanas a nosotros, que queremos y que nos importan, que nos escuchan y que podemos desde reírnos, netear, ¿no? Tenemos aquí la frase mi adorada prima y yo del que Dios me perdone, pero, ¿no? Y entonces en un lugar seguro, en un espacio en donde puedo ser vulnerable, donde puedo ser honesto, puedo expresar esas cosas que sin duda alguna no haría en la comida familiar, así de clink, 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 quiero confesarles mis traumas más grandes o mis juicios más grandes acerca de alguien, porque claramente podrían herir a otras personas. Entonces, buscar esos espacios de contención se vuelven muy importantes. Sin embargo, existen un montón de personas, y lo vivo en los pacientes que llegan a mi consulta, que no están en ese lugar, que en el momento que expresan cómo se sienten, hay ya sea o un juicio de lo bueno y lo malo, como de que eso que dices, piensas y tal está mal y no deberías de hacerlo, o por otro lado, un positivismo tóxico que está cargado de un, bueno, pero qué importante la salud y que bueno, y ya Dios proveerá, y es como, güey, sí, pero tengo ganas de expresarme un poquito, ya sé que Dios proveerá, o ya sé que estoy mal, o ya sé que esto no debería de ser así, pero a final de cuentas lo está haciendo. Y mientras más rápido yo lo acepte y lo integre, voy a poder hacer algo con ello. Por lo mismo, expresarte con personas cercanas o profesionalmente capacitadas para decir lo que sea que estás pensando es sin duda alguna una, como decía hace un rato, válvula de escape para no hacerlo en momentos inapropiados y entonces herir a otras personas. Entonces, todo esto nos va ayudando mucho en la parte de expresión emocional cuando estamos en la parte terapéutica. Otro asunto fundamental cuando estamos en un proceso terapéutico es el autoconocimiento. Aunque si bien el ser humano es dinámico, es cambiante, todo el tiempo se está adaptando a diferentes circunstancias y se puede descubrir en circunstancias actuando de maneras que nunca hubiera imaginado, la gran realidad es que existen grandiosas herramientas terapéuticas en donde nos podemos definir en diferentes tipos de personalidades, en diferentes tipos de apegos, en diferentes tipos de lenguajes, en diferentes tipos de astros, en diferentes tipos de lo que sea que de alguna manera nos dan la noción de decir, ah, yo funciono así y entonces me sirve esto, o entonces vale la pena que yo solicite las cosas de esta manera. De esa misma forma, si yo funciono así, entonces ¿cómo está funcionando mi hijo, mi pareja, mi hermano, mi jefe, mi colega? De tal suerte que entonces en el momento que yo empiezo a entender un poquito más acerca de, pues, de la humanidad, del ser humano como un ente complejísimo, pero pues claramente desde mi punto de vista apasionante, cuando lo empiezo a entender así, empiezo a tomarme las cosas un poquito menos personal y empiezo a accionar desde lo que sí hay y no desde lo que me gustaría que hubiera. Entonces aquí se conectan dos cosas bellísimas, ¿no? Que es por un lado el autoconocimiento desde todas estas herramientas que nos invitan a cuestionarnos un poquito más dónde estamos parados y por otro lado el relacionamiento más favorable. ¿A qué voy con esta parte de relacionamiento favorable? Recientemente lo he dicho y lo voy a decir con mucha cautela porque puede sonar muy frío, muy calculador, muy grosero, pero lo voy a decir con todo el corazón en la mano, ¿no? A mí una forma de pensamiento que me ha funcionado mucho en los últimos años probablemente de vida, y cuando digo años me refiero como a un par o 3 años, no, no crean que mucho más, es aprender a darme cuenta, y yo sé que lo que puedo decir puede sonar muy obvio, y desde las palabras suena muy obvio, pero ya transitarlo es todo un reto, es aprender a ver a las personas como lo que son o como lo que me reflejan o como lo que disponen de sí y de mí con ellas,
y a partir de ahí relacionarme con ellas y dejarme de pelear con aquello que no. Es como aprovechar, es como abrir la alacena y decir, ok, perfecto, tengo estas cosas, ¿qué voy a hacer de comer hoy si no pudiera salir a comprar nada más, ¿no? Entonces, me parece que de pronto es un capricho continuo que tenemos el por qué esta persona no es de esta manera, por qué esta persona no le gusta esta música, por qué esta persona no me quiere acompañar a determinado lugar, por qué esta persona no me escucha de esta manera. Si nos quedamos ciclados en esa serie de características que la persona que tenemos enfrente no tiene, vivimos en una eterna frustración, vivimos en una eterna victimización y entonces no estamos sacando provecho, y cuando digo provecho me refiero de la experiencia, de la circunstancia y también desde la parte, si quieres, más convenenciera del mundo, ¿no? Algo que yo compartí hace poquito en Instagram, en un reel, es que existe conveniencia en las relaciones, eso no hay duda de ello, ¿no? Y existe la conveniencia práctica y existe la conveniencia emocional. La conveniencia práctica tiene que ver con algo que nos contribuye a la persona que tenemos enfrente porque estamos intercambiando alguna especie de servicio, situación, apoyo, solicitud, etcétera. Y entonces hay una conveniencia que de una manera muy tangible nos está sirviendo. Pero por otro lado hay una conveniencia emocional, que son estas personas que te hacen sentir bien, que te contribuyen, que te suman, que te aligeran la mochila, ¿no? Y que te hacen sentir pues que vale la pena estar en este plano. Sin duda alguna, hay personas que combinan las dos, hay personas que son un 80-20, hay personas que son un 40-60, en realidad no importa tanto. Lo que tenemos que entender es que no todas las personas van a tener una experiencia cósmica emocional alrededor de nosotras ni nosotros con ellas, pero podemos tener una buena experiencia sutil y muy puntual acerca de algo y desde mi punto de vista, desde que estoy mucho más conectada con la magia y la maravilla que puede haber alrededor del mundo en torno a aquello que nos es significativo, ¿no? Le podemos encontrar ese valor independientemente de nuestra expectativa. Creo que ahí es donde está la magia, ahí es donde está este concepto de serendipia que me encanta, serendipity, que es el descubrimiento accidental de ciertas situaciones. Entonces, si yo estoy esperando que las cosas funcionen de una manera, entonces estoy buscando controlar el resultado para que me sea cómodo, conocido y me siga contribuyendo hacia aquel jarrito que ya decidí que quiero llenar. Pero cuando me abro a las circunstancias sin estar considerando todo el tiempo, espero esto de esta persona, entonces ahí puede haber este experimento accidental, ¿no? Este resultado accidental del experimento más bien, que me permita decir, ah, qué divertido, ¿no? Descubrí esta música, descubrí esta comida, descubrí todo esto. Y aunque en episodios anteriores, y es algo con lo cual yo profeso mucho, ¿no? Esta parte de poner límites y de saber en dónde te toca estar y dónde no quieres estar y demás. Creo que en este momento estoy hablando más bien de esta flexibilidad y esta experiencia, esta apertura, esta posibilidad de, con los recursos que tenemos, ver qué hacemos para relacionarnos de una mejor manera. Desde mi punto de vista, cuando lo miras así, entonces puedes enriquecerte de un montón de amistades, de un montón de relaciones familiares, profesionales, porque entonces empiezas a percibir lo que la persona viene a mostrarte, viene a compartir contigo y dejas de estar encaprichado en lo que esperas o lo que estarías como según tú deseando de la persona, sino tal vez cuál es ese mensaje cósmico que esta persona te viene a compartir. Regresando al tema de terapia, cuando estamos hablando de esta parte de relaciones personales, combinamos las dos cosas fundamentales que tiene que ver con eres un ser único y repetible y por otro lado, nada de lo humano te es ajeno. Entonces, cuando te aprendes a ver que nadie va a ser exactamente como tú quieras, pero al mismo tiempo empiezas a ver que el otro también tiene cosas de ti escondidas o también evidentes, no solamente escondidas, entonces vives en esta conciencia de unidad que mencionábamos en el episodio de Conciencia sin Fronteras para aprender a relacionarte de una forma más expandida, más total, más enriquecida. ¿Ok? Y una tercera parte que creo yo que tiene que ver mucho con los procesos terapéuticos y para lo cual yo creo que muchas personas llegan, es para tratar de aclarar ciertos planes de acción y ciertas decisiones. Claro que aclararlas no tiene que ver necesariamente con lo tengo claro y mañana voy y lo acciono. Platicaba ayer con una paciente y decíamos cómo es este de pronto duelo existencial de estar en una relación, en un trabajo, y cuando digo relación puede ser de pareja, de amistad y demás, en donde de pronto decimos, madres, como que esto ya no está jalando, ya tiene tiempo no jalando y cada vez me doy más cuenta que
pues ya no pertenecemos al mismo lugar, no como lo teníamos considerado, no como lo asumimos, no como lo esperábamos. Y entonces tal vez es momento de dar un paso. Sin duda alguna, ese paso puede ser de una sesión de terapia a otra o puede ser a lo largo de meses e incluso años. Creo que aquí es bien importante trabajar con un proceso de compasión para ir generando diferentes recursos que nos favorezcan el darnos cuenta en dónde estamos parados. Cuando hablo de compasión, me refiero a esta característica que podemos llegar a tener los seres humanos de percibir el sufrimiento del de enfrente con la genuina intención de buscar sanarlo o paliarlo, ¿no? Hacerlo un poquito más ligero. Y esta compasión es muy común de buscar sentir hacia afuera, ¿no? Se nos enseña de pronto en la religión, se nos enseña de pronto tal vez a través de nuestros padres y demás, como ¿no? En comparte con tu hermano, en acércate de una manera empática, en mira, entiéndelo, ¿no? Pero de pronto no somos del todo compasivos con nosotros mismos. Y para mí esta palabra ha sido coyuntural antes de irnos a una parte de acción, estar conectando con la posibilidad de ser compasivos con nosotros mismos y con nuestro proceso y darnos cuenta que lo que vivimos es retador, es complejo y va a necesitar de un proceso de asimilación que poco a poco eventualmente va a terminar por ayudarnos a dejarnos caer al vacío, que sin duda alguna tomar estas decisiones de romper con una relación, de cambiar de vida laboral, etcétera, pues requieren de un chorro de valor, ¿no? Y creo que todo esto se favorece, y con esto cerraría el episodio, con una triada magnífica que logramos en terapia. Y cuando digo en terapia me refiero a cualquier proceso en donde también estemos desde la parte del discurso, como les decía, ya sea con personas cercanas que amemos mucho, que nos puedan escuchar desde un buen lugar, pero sobre todo yo estoy hablando de la parte terapéutica formal, en donde tienes una persona profesionalmente capacitada para escucharte. Sin duda alguna hay parte más verbal, hay una parte tal vez más enfocada en el cuerpo, hay una parte más enfocada tal vez en la parte del sistema familiar, no importa, el punto es un poquito, estos son diferentes ingredientes que va teniendo la terapia, de los que vamos mencionando, que favorecen que la persona se sienta un poquito más conectada con sí misma. Entonces, la triada que les estaba empezando a mencionar favorece mucho la acción, favorece mucho el convencimiento de la acción y también favorece mucho el sostenimiento de dicha acción. ¿A qué acción me refiero? A esa acción que de pronto nos da pánico empezar a poner en marcha para entonces acercarnos un poquito más a la vida que decimos querer, ¿no? Y esta triada es cuando logramos juntar el deber con el tener, con el querer. ¿Ok? Muchas personas llegan a terapia diciéndome, tengo que ponerme a dieta, tengo que empezar a ahorrar, tengo que divorciarme, tengo que cambiarme de trabajo. Y este tengo es una palabra que, no sé ustedes, pero a mí incluso semánticamente y energéticamente me parece una palabra fuerte, me parece una palabra un poco pesada que no siempre dota de voluntad a la persona, dota de responsabilidad y de tal vez esta encomienda de decir tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Porque ya es como un ultimátum, como una manera de obligarte y de acorralarte a tomar cierto rumbo. Sin embargo, cuando solo estamos desde el tengo, falta una pieza de ilusión, falta una pieza energética emocional que no favorece el convencimiento de ellos, sino que pareciera que el tengo es algo impuesto por alguien o algo más, porque estoy juzgando mi relación, mi situación y demás desde aquello que está mal. Y aquello que está mal seguramente se me ha dicho y se me ha expresado desde diferentes situaciones, ya sea familiares, religiosas, sociales, morales, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que en esta parte del tengo, que es el más común, pero que va mucho de la mano con el debo, que tiene esta parte moral también muy fuerte, la triada se vuelve perfecta cuando empiezo a encontrar también las razones por las que quiero salirme de ahí. Y de pronto el quiero es como, ok, quiero salirme de ahí porque no quiero esto, pero no quiero salirme de ahí porque no quiero esto otro. Cuando decidimos que quiero, cuando nos paramos en el lugar de la decisión, tenemos que asumir que hay una parte en donde decidir es renunciar a los otros caminos o querer o decidir hacia cierto camino implica asumir las consecuencias del otro. Pero lo que yo muchas veces les cuento a mis pacientes es decir, mira, igual cómodo no estás ahorita, güey. Entonces, pues ya mejor dale marcha, ¿no? Y empieza a ver cuáles son esos caminos para empezar a avanzar hacia lo que sí quieres construir en tu vida.
Esta es una pequeña probadita muy puntual acerca del tema de terapia. Espero que les haya funcionado. Espero que a aquellas personas que todavía se sienten un poquito resistentes a esta posibilidad de sentarse a platicar con un extraño acerca de sus asuntos más íntimos, puedan encontrarle el enorme valor a estos procesos que, pues bueno, yo qué les puedo decir, soy una gran fanática, no solo como persona que ejerce terapia, sino también que la recibe. Para mí la terapia ha sido coyuntural para transitar un montón de momentos. Entonces, si esto de alguna manera te sirve, aquí te lo dejo. También si crees que hay alguna persona que tal vez se sienta resistente a ir a terapia, pero que le pudiera ser útil, por favor ayúdame a compartirlo. Cualquier tema que quieras que tratemos, libro, película que te parezca interesante, me va a encantar leerte. Me puedes encontrar en Instagram como @lugaballesteros. Y pues nada, nos vemos dentro de 2 semanas en el siguiente episodio. Un beso grande.